Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Oportunidades financieras para el Mercado Nacional de Carbono de Panamá. Mi nombre es Adriana Santillán y tendré el gusto de acompañarlos como moderadora durante esta sesión. Este webinario se realiza en el contexto de la acción de apoyo al fortalecimiento del Mercado Nacional de Carbono de Panamá, mismo que se desarrolla en el marco de una iniciativa del programa Euroclima financiado por la Unión Europea, implementada por Expertise France y ejecutada por Global Factor, bajo el liderato del Ministerio de Ambiente de Panamá. El espacio de hoy tiene como objetivo compartir los principales resultados del análisis realizado en el marco del proyecto, así como presentar propuestas de instrumentos financieros orientados a fortalecer el financiamiento de proyectos de mitigación en Panamá, incluyendo el Fondo Nacional de Inversión Climática y la Plataforma Nacional de Incentivos Financieros Verdes. Tendremos una jornada de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Durante las presentaciones, les invitamos a dejar sus inquietudes en la sección de preguntas en la plataforma de YouTube. Al final vamos a abrir un espacio para atenderlas. Sin más, para dar apertura a este webinar, nos acompaña Cantan Derú, quien se desempeña como coordinador del programa Euroclima en América Latina. Cantan es licenciado en Administración Pública y magíster en Economía del Desarrollo y Desarrollo Internacional. Cuenta con 15 años de experiencia en financiamiento para el desarrollo sostenible, gestión estratégica de proyectos de cooperación internacional y facilitación de diálogos técnicos y políticos en contextos complejos. Desde hace más de una década forma parte de Expertise France, donde actualmente lidera las acciones del programa Euroclima en la región, impulsando iniciativas que fortalecen capacidades, movilizan conocimiento técnico y promueven transformaciones sostenibles. Cantan, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Y bueno, muy buenos días a todos y todas, estimados socios, colegas y participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este webinario dedicado al fortalecimiento del mercado nacional de carbono en Panamá, que es una iniciativa impulsada en el marco del programa Euroclima. Esta acción tiene un enfoque particular en la alineación de los flujos financieros para apoyar la acción climática del país y de la región. Quisiera empezar expresando nuestro más sincero agradecimiento al Ministerio de Ambiente de Panamá, de Mi Ambiente, por su liderazgo y su compromiso en el impulso de esta acción. Quisiera agradecer también a la Unión Europea por su apoyo a través del programa Euroclima, que hace posible avanzar en el fortalecimiento de la acción climática. Extendemos también nuestro agradecimiento a todas las instituciones y socios técnicos que han acompañado este proceso. Esta acción se enmarca en el último plan de acción del programa Euroclima con Panamá, que fue validado en 2024. Está orientada específicamente al fortalecimiento del mercado nacional de carbono en Panamá, y se trata de una intervención con una duración de 14 meses, centrada en el desarrollo de esquemas de financiamiento climático vinculados a los mercados de carbono. Esta acción se desarrolla en un contexto en el que Panamá ya ha logrado avances importantes. Actualmente, el sistema ya cuenta con un componente de demanda operativo a través del programa Reduce tu Huella, así como con elementos clave en desarrollo, como el Sistema Nacional de Compensación de Carbono y la futura Bolsa de Carbono. Estos avances reflejan un compromiso claro con la construcción de un mercado robusto y funcional. Sin embargo, a pesar de estos avances, persiste un desafío importante. Existe un desacople entre el marco técnico y regulatorio y la capacidad efectiva de financiamiento de proyectos de mitigación. Hoy en día, siguen siendo limitados los ejemplos de proyectos de carbono que logran acceder al financiamiento. Este problema se explica por varias razones, varias brechas: altos costos de desarrollo y certificación, limitada bancabilidad de los proyectos, ausencia de instrumentos financieros específicos y la fragmentación del ecosistema de financiamiento climático. Frente a esta situación, esta acción de Euroclima tiene objetivos operativos muy claros. Por un lado, estructurar condiciones financieras que permitan viabilizar proyectos de mitigación. Y por otro, complementar el desarrollo regulatorio con mecanismos de financiamiento concretos y operativos. Para ello, se han implementado diversas actividades técnicas, como el análisis y diagnóstico del estado de mercado de carbono en Panamá,
y otros países de la región. El desarrollo de propuestas de esquemas financieros y regulatorios. Al apoyo técnico para la estructuración de instrumentos de mercado. La generación de espacios de diálogo técnico con actores públicos, privados y financieros. Y también la elaboración de insumos clave para la hoja de ruta de implementación de estos esquemas. Este proceso se ha llevado a cabo acompañando a actores clave del ecosistema nacional, en particular el Ministerio de Ambiente de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, el sector financiero, incluyendo la banca e instituciones relevantes para la financiación climática, y otras entidades del sector público. En cuanto a la implementación, la ejecución técnica ha sido realizada con el apoyo de Global Factor bajo la coordinación de Expertise France en el marco del programa Euroclima y con el liderazgo de Mi Ambiente. En términos de soluciones, la acción propone el diseño de dos mecanismos complementarios: un Fondo Nacional de Inversión Climática, orientado a financiar, cofinanciar, otorgar garantías y brindar asistencia técnica. Y otra opción, otra solución, una plataforma nacional de incentivos financieros verdes, enfocada en estandarizar criterios, reducir costos de transacción y mejorar la articulación con el sistema financiero. Estos esquemas buscan reducir el riesgo financiero, mejorar la bancabilidad de los proyectos y facilitar el acceso a capital, activando de esta manera tanto la inversión pública como privada en el sector climático. El webinario de hoy tiene varios objetivos: presentar los resultados del diagnóstico realizado, compartir el diseño de los mecanismos que mencioné y recoger sus aportes para luego poder validar y fortalecer. Para cerrar, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento al Ministerio de Ambiente de Panamá por su liderazgo y a la Unión Europea por su valioso apoyo. Nuevamente, agradecemos a todos los socios, instituciones y participantes que forman parte de este esfuerzo colectivo. Muchas gracias por su atención y esperamos este espacio sea muy enriquecedor para todas y todos. Muchas gracias, Cantán, por tus palabras. En este momento quisiera dar paso a la palabra a Kurt Laiceda, quien es delegado de la Unión Europea y nos dará unas palabras de bienvenida. Por favor, Kurt. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Se te ¿Sí me escucha muy escuchan? bien. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos en el nombre de la Delegación de la Unión Europea. Yo sé que es un taller bastante técnico y hay muchos temas muy importantes que abordar. Voy a ser muy breve. Yo solo como introducción más contextualizar tal vez que en Euroclima, con nuestros socios, las agencias de diferentes Estados miembros, con los socios en los países de América Latina, en este caso en Panamá, lo que buscamos es impulsar la transición verde. Pero la transición verde ya no es exclusivamente un tema de, digamos, un tema de protección de medio ambiente y de cambio climático, sino en tiempos inciertos como son ahora. De hecho, es una herramienta muy importante también para la resiliencia de nuestras economías, también para crear empleos, para fomentar el desarrollo de un país y para dar nuevas oportunidades. Yo estoy pensando en temas como la energía, ¿no? Diversificar sus fuentes de energía parece un tema muy importante en el presente. Por ejemplo, no solo por razones de protección del medio ambiente, que obviamente es lo más importante, como solo tenemos este planeta, pero la verdad nos ayuda también para fortalecer la resistencia contra choques externos, etcétera. Lo mismo, yo diría, para diversificar combustibles, el tema de la economía circular también, materias primas, ¿no? Utilizarlos más, depender menos de los nuevos que muchas veces también para su producción requieren no sé, de combustibles fósiles que cada vez son más caros. Y por el otro lado también, yo creo que la gran ventaja que se busca traer producción a sus propios países,
producción de energía, no solo importarla, sino de hecho producirla, tal vez hasta exportarla, ¿no? En el caso de Panamá, el potencial de energía eléctrica sostenible y de generación de esta energía eléctrica sostenible es enorme. ¿Por qué depender de otros, ¿no? Allá también entramos en el tema del transporte sostenible. Estos son, yo creo que son desarrollos graduales, pero que tiene muchos beneficios y aparte de los beneficios medioambientales, beneficios sociales, económicos, de estabilidad para nuestras sociedades. Pero lo que para todos estos temas y los desafíos que conllevan aplica es cómo financiarlo. Y allá, por eso es tan importante este tema y siempre lo será en Aeroclima como un tema transversal, el tema de la financiación verde, el tema de los mercados de carbono, el tema de cómo se puede acceder financiación para inversiones que normalmente pueden tener un cierto riesgo porque son en tecnologías nuevas, son muchas veces hay que ser, hay que tener también bastante, digamos, coraje, ¿no? Para poder avanzar en estos temas, pero yo creo que es muy importante el tema de la financiación y quiero agradecer, la verdad, porque es un tema también complicado, pero por sí mismo, yo creo que sobre todo en un país como Panamá, no es solo, no es solo para impulsar la transición verde y todo lo positivo que conlleva, sino también es otra oportunidad para el país, que es un centro financiero, es otra oportunidad también para crear más, más empleo, para ofrecer este tipo de servicios y para fortalecer su sector financiero y a través de esto también su economía. Y yo creo que es muy importante para todos los que trabajamos en Aeroclima de nunca olvidar que ya también con esta conexión entre Aeroclima y Global Gateway, estamos buscando la transición verde, pero que sea una transición que nos ayude a proteger el planeta, pero al mismo tiempo que nos ayude a proteger nuestras economías y sociedades, ¿no? Entonces yo lo quiero dejar aquí porque obviamente la financiación sin esto no va a funcionar y habrá mucho que hablar. Muchas gracias a todos los representantes del gobierno de Panamá, de Medio Ambiente, MFZ, que han participado, a las agencias, por supuesto, de los dos socios de Aeroclima que también trabajan en este tema. Y les deseo un taller, un seminario muy fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurt, por tus palabras. A continuación, damos paso a nuestra primera presentación, el Mercado Nacional de Carbono de Panamá, su estado actual y próximos pasos. Para esto nos acompaña Ana Carolina Moreno, quien es analista del Departamento de Mitigación de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá. Ana ha trabajado en el diseño e implementación del Mercado Nacional de Carbono de Panamá, contribuyendo al desarrollo de lineamientos técnicos, marcos operativos y procesos institucionales asociados al sistema. Su trabajo se ha enfocado en la alineación del mercado nacional de carbono con las condiciones nacionales y en el fortalecimiento de capacidades institucionales para su operativización. Ana, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Vamos a iniciar un poco dándoles el recorrido por lo que hemos venido desarrollando en temas del mercado nacional de carbono de Panamá. Iniciando esta presentación, queríamos dar un breve pantallazo de dónde está Panamá en temas de acción climática. Panamá es considerado un país pequeño emisor, pero un gigante en la acción climática. Tenemos varios datos que corroboran esto. Por ejemplo, en el Nature Pledge, entregado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2025, se estableció que el 66.1% del país cuenta con cobertura forestal y ecosistemas boscosos.
Si podemos ir adelante en la presentación, por favor. Asimismo, el balance de emisiones de gases de efecto invernadero para el último inventario del año 2021 establece que el país es carbono negativo, lo que quiere decir que sus absorciones son mayores que sus emisiones, y arroja un total de menos 6.805.3 kilotoneladas de dióxido equivalente. Esto es incluyendo el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que es el sector, digamos, más relevante dentro del inventario nacional de gases de efecto invernadero. Sacando dicho sector, tenemos igualmente pocas emisiones, lo que se considera pocas emisiones, alrededor de 20.519.3 kilotoneladas de dióxido equivalente. Esto representa aproximadamente un 0.039% de participación de Panamá en las emisiones globales. Abajo a la mano derecha podrán ver un gráfico que indica la relevancia de los distintos sectores dentro del inventario nacional de gases de efecto invernadero. Como les mencioné, el sector más relevante es el sector UTCUTS, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, con un 57.1% de relevancia sobre el inventario de emisiones y absorciones. Seguido por el sector energía, con un 28.1%. Luego tenemos el sector agricultura, que también es bastante relevante, con un 8.7%, seguido por el sector procesos industriales y uso de productos, con el 3.4%, y finalmente el sector residuos, con un 2.7%. Esto es relevante porque, por supuesto, nosotros al tener planificado el desarrollo de un mercado, tenemos que entender cuáles son las posibilidades bajo cada sector de nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero y dónde está el potencial de mitigación en cada uno de estos sectores. A mano izquierda ven una lista de las prioridades nacionales en el marco del pilar de sostenibilidad medioambiental y la gestión responsable de los recursos naturales. Estas son prioridades mencionadas en el Plan Estratégico de Gobierno. En primer lugar, proteger y fortalecer las áreas protegidas, aumentando la capacidad de captura de carbono del país. Asimismo, la protección de los océanos y la restauración de las zonas marinas y costeras, promoviendo la economía azul. También, como mencioné, hemos mencionado ante la ONU un compromiso unificado conocido como el Nature Pledge o compromiso con la naturaleza. Luego también hemos priorizado la adopción de la taxonomía de finanzas sostenibles, alineando el sector financiero y privado con la transición ecológica. También se promueve la generación de energías renovables y combustibles alternativos, y se está buscando posicionar a Panamá como un hub para la transición energética y económica. Por último, y como más relevante, si podemos dar una diapositiva adelante, estamos buscando optimizar y regular las operaciones del mercado nacional de carbono. Esto es más relevante para nuestra sesión de hoy, ya que es lo que nos trae aquí, y es el objetivo pues, del proyecto. Asimismo, la promoción de normativas sobre créditos de carbono y biodiversidad, pagos por servicios medioambientales, entre otros. Al hablar del mercado nacional de carbono, hemos tenido numerosos avances. Este tema se ha venido trabajando ya hace algunos años y aquí les recogemos los principales avances. En primer lugar, ya se ha lanzado una fase piloto del registro de proyectos de compensación en la Plataforma Nacional de Transparencia Climática. Este registro lo que busca es recibir la información de aquellas iniciativas de mitigación que buscan generar créditos de carbono y su comercialización a través de cualquier mercado de carbono, ya sea nacional o internacional. Como mencioné, actualmente estamos en una fase piloto, recibiendo pues registros, y la idea es recibir un poco de retroalimentación de aquellos usuarios sobre espacios de mejora en este registro de proyectos. Además, estamos trabajando en la transición desde el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Kioto hacia el artículo 6.4 del Acuerdo de París. Estamos trabajando actualmente con 6 proyectos que han buscado esta transición y otros 4 proyectos que han solicitado consideración previa para implementar este artículo 6.4. Además, se están trabajando memorandos de entendimiento y hemos tenido algunos acercamientos con otros gobiernos en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, que establece mecanismos de mercado para comercialización internacional de créditos de carbono o resultados de mitigación. Adicionalmente, estamos trabajando en un nuevo decreto ejecutivo de mercados de carbono
Este tema también es sumamente relevante y diría que es la prioridad actual del equipo de mercados, ya que este decreto ejecutivo va a ser el marco legal, la base legal para el mercado nacional de carbono. Y a continuación les voy a detallar un poquito más qué incluye ese decreto. Siguiendo con otros avances, estamos teniendo discusiones respecto a la naturaleza legal de los créditos de carbono. Asimismo, también se está trabajando una ley marco de cambio climático, todavía está en proceso, pero que incluye la temática de mercados de carbono para darle una base normativa legal mucho más fuerte, más allá del decreto, el nuevo decreto de mercados, ya más a nivel de ley. También se están desarrollando estrategias de mercados y guías sectoriales para conocer un poco cómo pueden integrarse estos sectores a el mercado nacional de carbono. Se está actualizando la normativa forestal y de manglares para su participación en mercados. Y por último, lo que nos da aquí, el fortalecimiento de la oferta del mercado a través de propuestas de herramientas de financiamiento. Lo que se busca aquí con este proyecto, como bien mencionó Cantán, es proveer de financiamiento o más bien opciones de financiamiento para que aquellos interesados en desarrollar proyectos de mercado, proyectos de carbono, para aprovechar esta oportunidad que genera el mercado nacional de carbono de Panamá, puedan acceder de una manera más sencilla. Siguiendo en la presentación, ahora les hablaré un poco acerca del contenido de este nuevo decreto ejecutivo, que es la prioridad actual del equipo de mercados. Si vemos en la pantalla, estamos simulando un sistema. Estamos hablando ahora de un sistema nacional de mercado de carbono. Ya no solo hablamos de 3 componentes, sino de todo el ecosistema necesario para que esos 3 componentes sean implementados de manera correcta a nivel nacional. Los 3 componentes, como tal vez ya han escuchado, la demanda, la oferta y ese espacio de transacción y registro. Esto se mantiene, la demanda sigue siendo aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que serán reportadas al Ministerio de Ambiente a través del Registro Nacional de Emisiones del programa Reduce tu Huella Corporativo Carbono. Esa es la demanda nacional del mercado. Asimismo, la oferta son aquellas acciones de mitigación comercializables, aquellos proyectos de carbono que buscan generar créditos y comercializarse en el mercado. Y este tercer componente es el espacio de transacción y registro. Esto engloba todos los registros necesarios para hacer esa interacción entre oferta y demanda. Incluye el Registro Nacional de Emisiones, el Registro Nacional de Proyectos de Compensación de Mercado y la Bolsa Panameña del Carbono, que es ese espacio virtual para su comercialización. Pero además de estos 3 componentes, hemos ampliado en el decreto, ahora estamos incluyendo otros elementos relevantes para esta operativización. En primer lugar, la estructura institucional, quiénes van a formar parte de este mercado y cuál va a ser su rol dentro del mercado. Aquí mencionamos como entidad líder al Ministerio de Ambiente, pero también integramos al Consejo Nacional de Acreditación, que está adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias, que va a trabajar en el tema de evaluación de la conformidad. Y también mencionamos al CONAC, que nos ayudará a transversalizar un poco el impacto del mercado y a integrar actores de otras entidades regentes de distintos sectores. También hablamos un poco de la evaluación de la conformidad. Como mencioné, esto lo va a liderar la CNA, el Consejo Nacional de Acreditación. Y aquí lo que se busca es formalizar este proceso de acreditación de organismos de validación y verificación, que son esos auditores que van a verificar que los cálculos realizados y las reducciones estimadas se hayan hecho de la manera correcta antes de emitir créditos de carbono. Además, también se habla de los sistemas complementarios, como los sistemas de evaluación de salvaguardas sociales y ambientales, y asimismo los mecanismos de vigilancia y control. Por último, este sistema, además de funcionar aquí a nivel nacional a través de un mecanismo nacional de compensación, con el programa Reduce tu Huella como demanda, va a interactuar con otros mercados internacionales. Se espera que trabaje con, por ejemplo, los mercados voluntarios, el mercado voluntario de carbono, también con mecanismos del Acuerdo de París, bajo el artículo 6, específicamente el 6.2 y 6.4, y con otros mecanismos internacionales de cumplimiento, como lo es CORSIA, el mercado de aviación. Y ya para terminar, si damos una diapositiva adelante, hablarles un poco sobre qué es lo que sigue.
Como les he mencionado, de forma paralela a esta consultoría que se está trabajando de herramientas financieras, estamos priorizando el tema del decreto y esperamos tener algunos pasos siguientes una vez el decreto ya salga público. En primer lugar, la fase cero, esperamos tener un periodo de comunicación y difusión del contenido del decreto, empezar a instalar esa estructura institucional de gobierno, designación de puntos focales dentro del grupo asesor técnico bajo el CONAP y el inicio de una implementación progresiva ya con base en el nuevo decreto. En la fase uno esperamos que se pueda ya implementar el sistema de medición, reporte y verificación a través de los registros, operacionalización del Registro Nacional de Emisiones y Registro Nacional de Acciones de Mitigación, también la implementación del registro para proyectos específicos de mercado, definición de metodologías de cuantificación e inicio de reporte de emisiones, ya haciendo esa transición, esos primeros pasos de transición de voluntario a obligatorio. En la fase 2, vamos ya a implementar los sistemas de salvaguardas sociales y ambientales y de gobernanza, la implementación del ciclo completo de acciones de mitigación, asimismo como la implementación de todo el proceso de evaluación de la conformidad de la mano con el Consejo Nacional de Acreditación y la implementación de mecanismos de quejas y reclamos. En la fase 3, la implementación del Mecanismo Nacional de Compensación ya funcionando, definición de umbrales y sectores regulados, ya que se empieza a comercializar créditos de carbono nacionales. También se espera aquí empezar la integración de mercados voluntarios internacionales y que la Bolsa Panameña del Carbono empiece también a operar. Por último, se espera aquí empezar a clasificar los créditos de carbono en uso nacional y uso internacional. Y por último, en la fase 4, aquí se espera integrar ya el artículo 6, es decir, ya el mercado esté funcionando con el artículo 6.2 y 6.4. Ya se espera tener esas transferencias internacionales con los ajustes correspondientes. Se empieza el reporte a la base de datos del artículo 6. Ya se espera que se tenga operando de manera completa el sistema de transparencia. Y por último, evaluación y mejora del mecanismo nacional de compensación. Con esto finalizo mi presentación y quedo a la orden en caso de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta presentación y por supuesto, compartirnos esta visión institucional sobre el estado actual del mercado en Panamá y su evolución al Sistema Nacional de Mercados de Carbono. Continuamos con la presentación Características técnicas de la implementación del Mercado Nacional de Carbono de Panamá y la adicionalidad en los mercados de carbono. Para este bloque nos acompaña Michael Andrés Ponce, quien es Project Manager en Global Factor y especialista en mercados de carbono, certificaciones, cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos AFOLU, certificación de carbono y gestión ambiental, y ha trabajado con estándares como Verra y Gold Standard, así como con marcos REDMAS, conectando estos requisitos técnicos de certificación y MRV con la estructuración de proyectos. Perdón, creo que se me cortó un poquito. Gracias, Adri, por la presentación. Gracias, Ana, también por compartir la perspectiva del Ministerio del Ambiente. Es súper relevante conocer la ruta de hacia dónde va el mercado y estos nuevos ejes que se incorporan en el Sistema Nacional de Mercado de Carbono que van a permitir movilizar el financiamiento y tener sobre todo las reglas claras de cómo va a funcionar el mercado. Creo que es súper importante y relevante. Voy a avanzar si quieren, al slide de presentación del proyecto. Les voy a comentar un poco cómo hemos llegado hasta este punto en el proyecto. Iniciamos más o menos a mediados del año anterior con condiciones previas, un análisis de condiciones previas con información tanto a nivel público como privado. Tuvimos una serie de entrevistas con varios sectores para este proyecto. Hemos contado también colaboración de expertos locales en bosques, en residuos, en energía y en el sector productivo agropecuario. Nos hemos reunido con gremios, con los estándares también que están a cargo de la certificación de proyectos internacionales, como Verra, Gold Standard, Plan Vivo,
Climate Action Reserve y con ellos, además de organismos multilaterales que financian proyectos de este tipo, hicimos un levantamiento preliminar del estado de cómo se encontraban las condiciones habilitantes en Panamá y a partir de ahí construimos el primer borrador de los esquemas y esto luego fue socializado en un taller que se hizo en Panamá, más o menos hacia septiembre del año anterior. En este taller pudimos contar tanto con actores públicos como privados y sectoriales y presentamos los principales instrumentos que habíamos mapeado en estas condiciones previas y en este taller se lograron hacer avances en cuanto a un análisis de brechas importante para cada sector, así como para los sectores transversales y sobre todo muy relevante también mencionar que hemos incorporado actores del sector financiero, de la banca, que están muy interesados en promover el financiamiento de este tipo de proyectos. En este taller, pues llegamos a establecer, como mencioné, brechas, necesidades, experiencias locales y condiciones habilitantes que nos permitieron desarrollar la propuesta de esquemas que más adelante van a presentar mis compañeros, pero principalmente mencionar que esta propuesta se enmarca también dentro de la taxonomía de Panamá, el marco de financiamiento sostenible, la NDC, el registro de emisiones. La propuesta en sí que vamos a ver el día de hoy partió de tres esquemas que finalmente a través de entrevistas y de sesiones bilaterales con organismos importantes como Ministerio de Finanzas, el Banco Nacional de Panamá, entre otros, pues logramos establecer los dos esquemas más adecuados en donde se puedan incorporar proyectos de mitigación de los sectores priorizados que mencioné antes. Así llegamos al aterrizaje de la propuesta que vamos a presentar el día de hoy y nos encontramos actualmente en el proyecto en una fase de fortalecimiento de capacidades justamente con todos los actores que hemos venido trabajando. La idea es promover el desarrollo de proyectos bajo estos esquemas de financiamiento, que ellos tengan un entendimiento de cómo va a funcionar, de cómo pueden apalancarse en estos esquemas y a partir de aquí también vamos a desarrollar talleres presenciales en Panamá, que al final igual les extenderemos la invitación a quienes deseen participar y estén interesados. Finalmente, el proyecto terminará con una fase de capitalización en donde vamos a revisar nuevamente los resultados de estos talleres presenciales, que será un taller transversal y dos talleres sectoriales mixtos, y así podremos cerrar este proyecto que lo que busca, como mencionado mis compañeros, es promover el financiamiento de proyectos de mitigación en los sectores que hemos mencionado y que puedan fortalecer el mercado nacional de carbono de Panamá que se está impulsando a través del Ministerio del Ambiente. La siguiente, porfa. Ahora que he presentado un poco el mapa del proyecto, me gustaría hablar de un tema muy relevante para los proyectos, que es el tema de adicionalidad. Vamos a revisar un poco de conceptos claves, también cómo se enmarca esto dentro del artículo 6 y por qué es relevante. Así que me gustaría abordar esto a continuación. La siguiente slide, por favor. La adicionalidad es un concepto que es estructural dentro de los proyectos que se quieren promover y que puedan ser certificados para que puedan vender sus créditos de carbono. Este es un requisito y está dentro de la metodología del artículo 6.4. Aquí algunos conceptos importantes que hay que identificar es, por supuesto, la línea base del proyecto, es decir, sin que exista el proyecto, cómo se desarrollaría o qué es lo que pasaría sin la existencia del proyecto. Y aquí se establece también el escenario business as usual, que quizás algunos lo conocen ya. Esto debe representar el escenario sin un proyecto, pero también muy importante, no hay que sobreestimar las emisiones, es decir, no hay que poner escenarios en donde las emisiones sean sobreestimadas. Otro concepto importante es el conservadurismo, relacionado con lo que mencioné de los escenarios.
El tema aquí es no inflar la reducción de emisiones, por eso hay que tener mucho cuidado con el establecimiento de la línea base. Para esto hay muchas metodologías, tanto en estándares internacionales como en lo que está promoviendo el artículo 6.4. Y algo muy importante aquí para los conceptos de adicionalidad es el cumplimiento regulatorio, es decir, debe ser adicional porque esto no está requerido por la ley. Análisis de práctica común, que no está generalizado en el sector en que se está trabajando. Y muy importante, y el tema de este webinar, la viabilidad financiera. Esto es muy importante para establecer la adicionalidad del proyecto y para que los créditos de este proyecto sean atractivos. Y sobre todo, muy importante que estos proyectos cuenten con un mecanismo de reporte y verificación. Como mencionó Ana, están trabajando en este sistema también a través del ministerio, lo cual va a fortalecer que estos proyectos cuenten con este sistema, un sistema de medición, reporte y verificación independiente. Cada uno de los estándares definen en sí los enfoques para, para demostrar la adicionalidad, pero en general estos criterios son muy importantes cuando cuando se tiene que hacer este tipo de análisis. La adicionalidad es parte de la arquitectura de la integridad climática. Sin una adicionalidad sólida, no puede haber un activo confiable y sin un activo confiable es muy difícil obtener un financiamiento estructurado. La siguiente, por favor. Ahora, algunos conceptos de cómo llegar a demostrar la adicionalidad. Bajo el artículo 6.4, la metodología debe definir cómo demostrar la adicionalidad. Y ustedes pueden revisar la metodología de algunos pasos importantes. Existen también algunas reglas ya en el artículo 6, reglas y procedimientos, que igual pueden revisarlos para tener una idea más clara de cómo hacer este tipo de análisis. Y como mencioné antes, muy importante es tener una línea base realista, estructurada, validada y que pueda ser verificable, sobre todo. Algunos análisis importantes aquí, como mencioné antes, el análisis regulatorio, el análisis de riesgo o de lock-in. Esto quiere decir que principalmente que el proyecto genera dependencia de largo plazo en activos o tecnologías intensivas en carbono y tampoco que sin esta evaluación no se debe retrasar ni desplazar alternativas más bajas de emisiones y sobre todo debe ser compatible con trayectorias net zero y con las NDCs. Esto es muy importante. Eh, Como mencioné, cuando se hace un análisis de adicionalidad, normalmente se hace un análisis de barreras, tanto a nivel institucional, tanto a nivel normativo. Es un poco lo que nosotros también ya hemos mapeado en el proyecto para cada uno de los sectores, este análisis de brechas, lo cual va a servir para este tipo de análisis de barreras. Eh, los análisis de adicionalidad, normalmente pongo un ejemplo para que quizás sea más entendible. Si tenemos un proyecto de forestación que queremos hacer en una zona degradada, pues es más fácil demostrar la adicionalidad, ya que es una zona degradada, que no es productiva, que quizás no hay una ley, no hay un proyecto de Estado que quiera intervenir esa zona. Entonces, ustedes, al decidir intervenir en esta zona con un proyecto de deforestación, en donde obviamente va a haber captura de carbono, van a poder demostrar que es adicional porque sin ese proyecto no existiría este tipo de absorción de carbono. Adicional a esto es muy importante no solo centrarse en el tema de absorción de carbono, sino también ir por otro tipo de co-beneficios que van a mejorar los tipos de créditos de carbono de su proyecto, como es aspectos de biodiversidad, aspectos sociales. Estos aspectos son muy importantes en las certificaciones internacionales, para el mercado voluntario y así como para el artículo 6. Entonces, promover este tipo de co-beneficios también van a demostrar adicionalidad en los proyectos y así van a tener un proyecto robusto. Obviamente siempre tiene que ser verificable y esto va a permitir que el proyecto sea adicional. La siguiente, por favor. Finalmente quisiera
abordar esta lámina de por qué es importante y cómo ser robusta la adicionalidad. Pues como hemos revisado desde la lógica financiera, un inversionista necesita certezas. Entonces, al nosotros promover este tipo de análisis de adicionalidad, vamos a tener créditos de carbono que sean activos y que sean atractivos. Vamos a minimizar el riesgo de impugnación. Y algo importante, cuando un proyecto adicional no tiene la robustez que se requiere, pues vamos a tener algunos riesgos del proyecto, como son riesgos reputacionales, riesgos regulatorios, riesgos de invalidez, riesgos de pérdida de elegibilidad. En cambio, si nosotros mantenemos bajo los procedimientos, bajo los estándares que normalmente regulan este tipo de análisis, el proyecto va a contar con robustez para ingreso de carbono que sea viable, para estructurar financiamiento combinado, como es Blended Finance, para reducir primas de riesgo y para facilitar el apalancamiento privado. Por esta razón, la adicionalidad no termina siendo nada más que un requisito, sino que se convierte en un activo financiable y que va a reducir las emisiones. Y en el caso del Mercado Nacional de Panamá, pues esto va a permitir que los instrumentos que vamos a presentar en los esquemas a continuación puedan ser operativos. Creo que voy a cerrar aquí. Igual si tienen cualquier tipo de pregunta, quedo atento y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Michael, por explicarnos estas condiciones técnicas necesarias para que los proyectos sean elegibles, verificables y atractivos, por supuesto, desde la perspectiva de inversión climática. Pasamos ahora al siguiente tema: brechas y barreras que dificultan el acceso a financiamiento para proyectos de mitigación. Para esto nos acompaña Pablo Tapia, quien es Project Manager en Global Factor y es especialista senior en finanzas sostenibles y política climática. Cuenta con más de 10 años de experiencia en intersección entre sistemas financieros, de regulación y acción climática. Su trabajo se ha centrado asimismo en fortalecer el rol del sistema financiero como catalizador de inversión en mitigación, abordando barreras regulatorias, operativas y de riesgo. Además, se desempeña como revisor externo para el Fondo Verde del Clima. Pablo, por favor, adelante. Muchas gracias, Adri, por la presentación y gracias también a Michael y Ana por el contexto. Como bien lo mencionó Michael, para generar en realidad una propuesta tenemos que partir de un diagnóstico de las brechas, las barreras que dificultan el acceso a financiamiento para proyectos de mitigación y desarrollo sostenible. Entonces, en un primer paso, ¿por qué hoy es difícil financiar mitigación en Panamá? Entonces se hizo una revisión de factores externos y elementos que se han considerado son, por ejemplo, la incertidumbre jurídica, la estabilidad, un contexto político incierto, variable, que ha venido modificándose con el tiempo y sobre el cual es difícil hacer realmente un pronóstico de los siguientes elementos, de las siguientes actividades que se van a ejecutar. La institucionalización y reglamentación también de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, que lo mencionó también Ana en la introducción. La desarticulación entre los temas del clima y finanzas y también una creciente importancia del carbon pricing. Tomando como punto de partida, si nos vamos a la siguiente diapositiva, de por qué hoy no fluye el financiamiento hacia mitigación, algunos de los, quizás de los elementos que nosotros hemos encontrado, es que la agenda climática NDC 3.0 no es solo una agenda ambiental, requiere una agenda de inversiones precisamente porque es una agenda muchísimo más específica, que requiere compromisos más claros en un plazo más corto y que requiere realmente una proactividad mayor. Entonces, el cuello de botella no es la falta de interés, se ha demostrado que existe interés. Sin embargo, las condiciones habilitantes que circundan estas inversiones generan riesgo e incertidumbre. Y eso es lo que quizás no representa un incentivo o no constituye una condición habilitante para que realmente se ejecute. Sin embargo, cuando hay un marco claro, cuando hay una gobernanza definida
cuando existe un proceso de consolidación de datos duros, de un análisis también de estos datos, un proceso de monitoreo, de revisión, de verificación y también una identificación y un pipeline, el capital aparece porque sí resulta atractivo. Sin embargo, sin todos estos elementos, el costo sube y el crédito no llega, precisamente por esa incertidumbre y por esa percepción del riesgo asociado a este tipo de inversiones. Entonces se debe, en realidad, la respuesta es reducir esta incertidumbre, estandarizar la elegibilidad, bajar los costos operativos para los proyectos y también entender al mercado nacional de carbono como un puente para destrabar las inversiones. Si nos vamos a la siguiente, brechas transversales que se han identificado. Primero, la seguridad jurídica, marcos de transición hacia el Sistema Nacional de Mercado de Carbono de Panamá, riesgo de cambios, plazos transitorios, falta de reglas plenamente operativas. Esto de alguna manera tiene una solución a través de la claridad y la transparencia. La articulación con marcos internacionales, la correspondencia con los artículos del Acuerdo de París, NDC, Natural Pledge, Fondo de Panamá Natural que constituyen instrumentos y herramientas prácticas. Luego la desarticulación ambiente y finanzas, porque faltan señales coherentes entre la política climática y regulación financiera, temas como competencias, divulgación, taxonomía. Y frente a esto, es necesario precisamente la voluntad política. La coordinación institucional también, roles y flujos entre el medio ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Mercado de Valores, que todavía se traducen de forma desigual en procedimientos y para esto es necesario precisamente tener una agenda común. Luego de eso también un proceso de capacidades, si vamos a la siguiente, que tiene que ver con competencias prácticas en temas sí, una más, eso es. Competencias prácticas relacionadas con taxonomía, MRB, estructuración financiera, riesgo climático, para originar y evaluar operaciones verdes. Para esto es necesario superar brechas técnicas y asistencia. Luego, con respecto a información y MRB, la heterogeneidad de datos sectoriales, por eso es precisamente difícil comparar, verificar y empaquetar proyectos bancables a escala. Esto es parte de esa generación de incertidumbre también, la falta de datos, la falta de comparabilidad, un poco la heterogeneidad en estos datos también. Y para eso precisamente se requiere la estandarización a través de procesos, por ejemplo, de asistencia técnica, de aumentar la trazabilidad. Luego está también los costos fijos y administrativos, que generalmente son altos y vuelven o convierten a los proyectos pequeños y dispersos en proyectos que no son rentables, especialmente proyectos como MIPYMES, municipios, pequeños productores. Y para eso precisamente la respuesta debería ser tener un entorno, una mayor regulación, mayores oportunidades y finalmente, dentro de las brechas transversales están todos los temas relacionados con riesgos y garantías, porque existe un colateral limitado, por la ausencia de mecanismos de estandarización y mitigación de riesgos, por tasas altas o también por la exclusión. Y para ello, realmente lo que se requiere son ventanas de ayuda y subvenciones. Tomando eso como consideraciones de cuáles son las brechas del escenario externo y las brechas transversales también, la propuesta se orienta hacia la habilitación institucional, normativa y la coordinación, hacia el desarrollo de capacidades técnicas y estandarización, y también hacia la reducción de riesgo, costo de capital para convertir potencial climático en inversión real. Entonces hay una respuesta entre las brechas identificadas, entre la mitigación también de ese contexto externo que podría ser adverso o restrictivo y luego la propuesta que se presenta. Eso es de mi parte, les agradezco mucho también por este espacio y quedo atento a cualquier inquietud. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta presentación sobre las barreras que actualmente están limitando el acceso al financiamiento para proyectos de mitigación y la relevancia, por supuesto, de contar con instrumentos adecuados para superarlas. Les recordamos a quienes nos acompañan que puedan dejar sus preguntas en la sección de Q&A de la plataforma de YouTube.
En este momento llegamos al último bloque temático de la mañana, esquemas de financiamiento como oportunidad para la inversión en proyectos climáticos. Para ello nos acompaña Pablo Gómez. Él es Senior Consultant en Global Factor, es especialista en finanzas sostenibles, política climática e instrumentos económicos para la transición hacia economías bajas en carbono. Ha liderado el diseño de arquitecturas financieras climáticas, esquemas de financiamiento mixto y marcos regulatorios para mercados de carbono y taxonomías sostenibles, colaborando con entidades como BID, CAF, IFC, GIS y Expertise France. Pablo, bienvenido, te escuchamos. Hola Adriana, muchas gracias a todos y a todas por su participación. Qué bueno tener esta oportunidad para comentarles un poco del gran esfuerzo que hemos hecho en este proyecto. Eh, sin mucho más, en la primera lámina quería mostrarles que un poco de las respuestas que buscamos dar en esta sección es qué condiciones concretas pueden crearse para que los bancos, inversionistas, todos los actores interesados, incluyendo la sociedad panameña y el medio ambiente, por supuesto, puedan beneficiarse de estos esquemas que hemos diseñado y por supuesto qué gana cada actor con implementarlos. También qué puede hacer cada uno de los actores para la implementación de estos esquemas que hemos diseñado, que en gran medida buscan resolver estas brechas que nos acaba de mencionar Pablo. Entonces, en la siguiente lámina quería comentarles un poco del alcance que tiene la propuesta que hemos realizado antes de entrar en el detalle de cada uno de los elementos. En función de que las limitaciones y alcances que tiene esta propuesta es que no buscan resolver los problemas estructurales con los que cuenta Panamá. Es decir, hay varias condiciones estructurales, como tanto estructurales como culturales, que no son posibles resolver por lo disponible que esté o no un instrumento financiero. Si bien la identificación de estructuras preliminar de esquemas nos permitió analizar varias alternativas que se pueden aplicar, que tienen cierto nivel de aplicabilidad, algunos con más beneficios, con más oportunidades, con más riesgos, con menos beneficios. Eh, Pudimos identificar cuáles se alinean un poco más con el contexto real y es relevante mencionar también que se desarrollan principalmente en un plano estratégico e instrumental y de política pública, es decir, un poco orientado a que sean impulsados del sector público, sin que eso no quiera decir, por supuesto, que la participación del sector privado es completamente central en la propuesta que hemos desarrollado. Es una parte crítica, la participación de toda la diversidad de actores que existen en Panamá para su implementación. Y también es relevante mencionar que los esquemas priorizan la movilización de capital privado. Es decir, hablamos de que no si bien se espera la participación de presupuesto público en esta, o sería una potencialidad con la que se puede contar en los instrumentos, no es el eje central de la propuesta que se ha diseñado. Adicionalmente, elementos como que se toman mecanismos principalmente de la economía ambiental, que se basan en las condiciones y competencias actuales existentes, que existen asimetrías de información entre los sectores que se han analizado. Por ejemplo, el sector de energías, ¿no? Que tiene una potencialidad muy importante en Panamá en términos de las capacidades con las que cuenta actualmente y de las que se pueden desarrollar. Hay otros sectores en los que la disponibilidad de información per se ya es limitada, y otras características similares. También se apalanca un poco la propuesta de instrumentos en la consolidación que tiene el sistema financiero en Panamá. Sabemos que es uno de los principales sectores económicos dentro de Panamá, pero sus condiciones son muy particulares y son justamente las limitaciones que tienen actualmente las que se buscan cerrar a través de uno de los instrumentos particularmente. También se consideran, por supuesto, las limitaciones normativas y regulatorias. Entonces, en la siguiente lámina, quisiéramos empezar ya con la presentación del primer esquema que hemos diseñado para esto. Esta es una propuesta que se centra en crear un Fondo Nacional de Inversión Climática, es decir, un vehículo fiduciario que tenga personalidad jurídica propia, que tenga un patrimonio autónomo independiente del administrador fiduciario, que permita canalizar el financiamiento climático. La intención de esto es que sea justamente un fondo que proviene de varias fuentes, cuyos recursos provienen de varias fuentes, como el Fondo Verde del Clima, como el Fondo de Adaptación, como el GEF, como el CIF, como BID, como CAF, como algunas otras entidades, también de fondos públicos, también de las emisiones temáticas públicas, de emisiones temáticas privadas, pero que funcione un poco en conjunto para permitir abaratar y destrabar el financiamiento, que se alinee con la taxonomía, que sea trazable, es decir, que permita las características técnicas que nos comentaba Mike para que puedan participar en la generación de créditos de carbono
y que finalmente se traduzca en oportunidades de inversión. Entonces, incluyendo estas reglas claras, la trazabilidad del MRB, generar finalmente más confianza y proyectos para más capital. Es un vehículo que finalmente traduce el financiamiento que está disponible disperso con ciertas reglas específicas hacia la inversión en mitigación, en proyectos de mitigación. Entonces, en la siguiente lámina, queríamos mostrarle cómo funciona un poco en términos generales. Es de estas las brechas que busca cerrar este instrumento, que son principalmente las escalas de proyecto, que hay proyectos de mitigación, principalmente en sectores como agricultura o bosques, que tienen escalas pequeñas que no alcanzan a reducir las oportunidades. Esto se resuelve de cierta manera mediante la agregación de cartera. Además, hemos identificado que que los bancos, que las instituciones financieras tienen costos fijos, incluso administrativos, altos, que no permiten la estructuración o el desarrollo técnico de estos proyectos. Y en esta parte se incluye, por ejemplo, ventanas de asistencia técnica dentro del fondo, que incluye reglas operativas y criterios de elegibilidad y reporte. También hay temas del riesgo que perciben las entidades financieras al intentar financiar un proyecto de mitigación. Acá hubo varias menciones en las que esta es una parte central del por qué no se escalan los proyectos, y justamente esta parte del riesgo es algo que se busca solventar en gran medida en términos de las garantías que se pueden dar a través de ventanas específicas del Fondo Nacional de Inversión Climática. También funciona como primeras pérdidas, y que se combina también con el alto costo de capital en los plazos y garantías que se combinarían también dentro del Fondo Nacional de Inversión Climática como ventanas flexibles de financiamiento y fondo concesional. Entonces, este fondo en particular se compondría de todas estas ventanas de asistencia técnica, de crédito concesional, de garantías de primeras pérdidas, de bonos con financiamiento y blended finance. Y el objetivo es que cada una de estas ventanas tiene asignado rubros específicos que podrías financiar en términos de todas las brechas que se identificaron antes, y en ese sentido permiten cerrar estas brechas y superar las barreras que usualmente enfrenta la banca, o que más limitan a la banca privada hacia financiar a los proyectos de mitigación. Entonces, en la siguiente lámina, si me ayudan, queríamos un poco profundizar sobre el siguiente esquema que se utilizará, que se propone, que es la Plataforma Nacional de Incentivos Financieros Verdes. Si nosotros hablamos de que el FONIC es finalmente una vía a través de la cual puede llegar financiamiento desde varias fuentes hacia los proyectos de mitigación, entonces la Plataforma Nacional de Incentivos Financieros Verdes es finalmente el ecosistema en el cual permite que se desarrolle también el primer esquema. Es decir, que si es que nosotros hemos visto que en el diagnóstico las principales limitaciones no están en un problema central, sino en un conjunto de características que hace que los actores estén desalineados, que no todos tengan reglas claras, o que si hay reglas claras, no todos están al tanto del uso de estas reglas, como es la aplicación de la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá, por ejemplo. Entonces, finalmente, esta propuesta se concentra en generar un esquema que facilite la alineación entre las acciones de todos los actores, y que finalmente también se aterrice en productos financieros a nivel de bancos privados que puedan financiar proyectos de mitigación. En ese caso, la idea de este instrumento es generar un marco operativo, regulatorio y financiero para que los bancos, emisores de inversionistas e inversores puedan participar como parte de la oferta y la demanda de instrumentos financieros verdes, es decir, que el sector productivo está interesado en ser la demanda de productos financieros verdes, y y las instituciones financieras tengan también las condiciones para promover la oferta de productos financieros verdes. En la siguiente lámina quisiéramos comentarles muy brevemente cómo funciona este esquema. La idea es que sea una estandarización, que se desarrolle una estandarización técnica de las condiciones o de las reglas de juego que tienen cada uno de los actores, incluyendo mi ambiente, incluyendo la Asociación de Bancos de Panamá, el sector privado, principalmente con las oportunidades que tiene en términos de generar guías de orientación, fichas sectoriales, algunos catálogos, criterios de elegibilidad, es decir, aplicar la taxonomía, alinearla con el NDC, alinearlo con Natural Pledge, alinearlo con el Fondo Panamá Natural, y una alineación regulatoria en términos de qué es lo que deben cumplir los bancos, qué pide la
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores para las emisiones de bonos temáticos y generar una coordinación. En la siguiente lámina, por favor. Entonces, esta coordinación entre la normativa regulatoria de todas las entidades y todas las capacidades técnicas que tienen términos ambientales, por ejemplo, medio ambiente y financieros, las superintendencias, la idea es que se pueden alinear y coordinar, que se coordinen también con el primer esquema, con el Fondo Nacional de Inversión Climática, para viabilizar las ventanas de financiamiento y explotar todas las oportunidades que se dan en el camino. Finalmente, se aterriza el esquema también en la ejecución con el sector privado, con la originación de créditos y estructuración de bonos y portafolios de proyectos para mitigación. Por supuesto, una parte central del proyecto, lo habíamos mencionado ya, es que finalmente el objetivo sí es movilizar recursos, pero no es el fin del camino, sino que requiere también de un reporte de desempeño y resultados que permitan el MRB para que además tengan la capacidad de generar los créditos de carbono y se alineen con el Mercado Nacional de Carbono de Panamá. Entonces, en la siguiente lámina, muy brevemente, cuáles son las brechas y barreras que busca resolver este instrumento. Eh, Son las cuestiones un poco que ya habíamos mencionado, las brechas normativas, discapacidades de sensibilización, operativas, de información y trazabilidad, y de coordinación y voluntad política. Finalmente, este esquema lo que busca es justamente en miras de esas brechas, mejorar el fondeo, la escalabilidad o agrupación de proyectos, la reducción del riesgo percibido que tienen las instituciones financieras, la profundización del mercado, principalmente el mercado de finanzas sostenibles y las oportunidades que involucra eso para las financieras, la reducción de riesgos ambientales y sociales también, climáticos incluidos, y la complementariedad que tiene esta propuesta con el Fondo Nacional con el Fondo Nacional de Inversión Climática. Entonces, ese es un poco el diseño que hemos planteado en esta propuesta que hemos desarrollado. La idea es que algo central con lo que me gustaría que se puedan ir es que el diseño de estos instrumentos no resuelve per se ninguna condición particular preexistente. Es decir, ningún instrumento monotemático, un vehículo de propósito específico no resuelve los problemas estructurales, pero sí plantea varias oportunidades que se pueden explotar siempre y cuando cada uno de los actores involucrados pueda participar en el proceso de implementación, puede llevar un mínimo de coordinación con las otras entidades, tanto públicas como privadas. Y si es que todos se alinean con los objetivos que se plantean, hay varias oportunidades que se pueden desarrollar para movilizar el capital público o privado de todas las fuentes de las que se hablan en las propuestas hacia proyectos de mitigación que logren cumplir, para que se logre cumplir no solo la NDC, sino también todos los beneficios y co-beneficios que tienen atado en términos ambientales, sociales y financieros para Panamá. Entonces, en miras de eso, vamos a realizar tres talleres presenciales en la ciudad de Panamá en los días 8, 9 y 10 de abril. El primer taller, el 8 de abril, será un taller transversal en el que se hará una explicación un poco más profunda, más didáctica, más participativa con respecto a los instrumentos financieros que se han desarrollado. A las 8:30, el segundo taller tiene un enfoque sectorial ya en la aplicación e implementación de proyectos o que deberían considerar los proyectos específicamente del sector energía y del sector residuos, el jueves 9 de abril a las 9:30. Y el último taller sectorial que tendremos será el de agricultura, bosques y manglares, el viernes 10 de abril a las 9:30. Entonces, si es que cualquier persona estuviese interesada en participar de estos talleres principales, puede hacer la inscripción a través de este QR. Lastimosamente, al ser un taller presencial, hay siempre cupos definidos, por lo cual nosotros enviaremos una confirmación a las personas que participen dentro del taller, siempre garantizando criterios de equidad de género, de representatividad institucional y otros elementos. Todos son muy, muy bienvenidos y bienvenidas. Como les decía, la acción de todos es lo único que permitiría viabilizar los instrumentos y superar todas las brechas y barreras que se han identificado en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y gracias también a todas y a todos los panelistas por sus presentaciones de esta mañana. Abrimos ahora el espacio de preguntas y respuestas. En este momento me permitiré leer algunas de las consultas recibidas a través de la plataforma. Quisiera comenzar con una pregunta para Ana. ¿Cómo se prevé gestionar la coexistencia entre estándares internacionales y metodologías nacionales durante la fase de transición hacia el Sistema Nacional de Mercados de Carbono de Panamá, especialmente en términos de elegibilidad y reconocimiento de créditos? Ana, por favor.
Muchas gracias por la pregunta. Solamente haciendo la aclaración, por el momento el gobierno no tiene priorizado desarrollar metodologías específicas nacionales por parte del gobierno. Nosotros estamos planificando apoyarnos en otras metodologías existentes de mercados regulados. En el decreto que estamos desarrollando se incluyen unas disposiciones transitorias y también se aborda este tema. Lo que esperamos hacer mientras avanza la implementación del mercado y mientras sale el decreto y demás, es priorizar las metodologías que han sido aprobadas bajo mecanismos de mercados regulados. Por ejemplo, aquellas metodologías que se aprueben bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, específicamente bajo el artículo 6.4, digamos que van a tener una aprobación expedita por parte del ministerio porque ya van a tener unos criterios, unos lineamientos, ya van a haber sido revisadas por expertos internacionales. Asimismo, aquellas metodologías reconocidas bajo Corsia, por ejemplo, que es otro mercado regulado, que ya han sido revisadas y aprobadas por una entidad, también van a tener esa aprobación expedita por parte del ministerio. Esto no quiere decir que nos vamos solamente a limitar a las metodologías de estos dos mercados, quiere decir que esos ya van a tener una aprobación prácticamente inmediata y de ahí se van a estar trabajando en criterios por parte del gobierno para aprobar metodologías. Pero esto va a ser un proceso paso a paso, no va a ser una aprobación inmediata, tenemos todavía que trabajar en esos criterios, tener esos criterios definidos y luego entonces se va a proceder a ir aprobando metodología a metodología. Eso es un poco lo que esperamos. Y bueno, como mencioné, en la parte de cómo va a interactuar con las metodologías del mercado internacional, nosotros esperamos apoyarnos en estas metodologías. Nosotros no queremos inventar la rueda, queremos aprovechar ya el conocimiento que está establecido en mercados internacionales y usarlo pues un poco para apoyar la implementación acá del mercado nacional de carbono. Si claro, o si hay alguna duda adicional, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ana. Tenemos otra consulta. Esta es para Michael. Desde la experiencia en certificación internacional, ¿qué brechas específicas deberían resolverse en Panamá para mejorar la bancabilidad de proyectos basados en la naturaleza? Michael, por favor. Gracias por la pregunta, muy importante. Creo que desde esta perspectiva internacional hay algunos puntos importantes que se deben considerar para la bancabilidad de proyectos. En primer lugar, obviamente, clara habilidad regulatoria y alineación con estándares internacionales, que ya hemos mencionado aquí, que es la idea y cómo se está moviendo el mercado en Panamá. Los inversionistas necesitan certezas de cómo los proyectos del mercado de Panamá se reconocen frente a marcos como el artículo 6 que hemos visto o los mercados voluntarios, especialmente manejando los temas de adicionalidad, línea base y elegibilidad que lo vimos el día de hoy. También creo que es importante la robustez metodológica y el monitoreo, reporte y verificación. Al ser un proyecto financiable debe generar resultados medibles, verificables y que sean consistentes en el tiempo, sobre todo ya que estos proyectos son a largo plazo y estos deben estar reconocidos también. Y finalmente diría que certezas también sobre el flujo de ingresos de carbono, es decir, tanto para la generación y la transferencia de créditos, cómo estos se integran en las estructuras financieras, es algo clave para la bancabilidad de proyectos. Gracias, Michael. Quisiera realizarle una última pregunta. Esta es para Pablo Gómez. ¿Cómo se prevé gestionar el balance entre movilización de capital privado y alineación con objetivos de política pública dentro del diseño de los instrumentos? Pablo, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que la cuestión del primer esquema del Fondo Internacional de Inversión Climática está en que, como se plantea desde un principio, es que pueda financiarse de todas las ventanas disponibles, tanto a nivel internacional como a nivel privado. Entonces yo creo que la orientación que se pueda dar para el Fondo Nacional de Inversión Climática va a depender un poco del administrador del fondo, que en un principio se plantea que es la institución como Banco Nacional de Panamá, por ejemplo, y dependerá también de cuáles son las condiciones que provea el sector público, es decir, si es que el sector público está pues, más dispuesto o menos dispuesto a utilizar este vehículo como fuente de financiamiento de los proyectos por las oportunidades que presenta. Ahí se puede orientar un poco más en ese sentido, pero ya habíamos mencionado en general la idea central de cómo está diseñado esta intervención es que principalmente se movilice ese capital privado.
No son excluyentes, las dos son perfectamente compatibles y es más, pueden generar varias dinámicas y oportunidades en su trabajo y proceso conjunto, pero dependerá un poco del diseño que se desarrolle ya en el fondo como tal, en la administración fiduciaria del, que tenga el FONIC en la práctica. Eso. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Bueno, con esto quisiéramos dar por cerrado este espacio. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos por acompañarnos en este webinar. Les invitamos, por supuesto, a mantenerse vinculados a los próximos espacios de diálogo y a los talleres sectoriales del proyecto. Que tengan muy buen día.